Hola, ¿qué tal? Navegando por la red me encontraba una serie de videos de tutoriales y de manuales sobre los cuales se daba cierta información respecto a cómo o qué aspectos se deben de tomar en cuenta a la hora de elegir una computadora. Esta información me pareció de suma importancia para los usuarios primerizos que quieran adquirir un ordenador y no sepan cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta, ya sea comprándola con un fabricante o ensamblándola por su cuenta. En mi caso voy a tratar de hacer este video siendo lo más sintetizando la información lo más que pueda, ya que me encontré el problema de que en muchas guías la información está un poquito dispersa y no explican muy bien eh, la función específica de cada componente. Lo voy a dividir por grandes vertientes. La principal va de los principales puntos a tomar en cuenta a la hora de elegir tu ordenador es el uso que le vas a dar, ya sea doméstico, escolar, empresarial o de alto desempeño. En esta categoría entra el gaming y el diseño. ¿A qué se refiere cada una de estas? Por ejemplo, el uso doméstico. Un uso doméstico podría ser, digamos, navegar por internet, abrir el Facebook, cosas así que no requieran, digamos, de mayores, mayor consumo en los requerimientos de tu ordenador. Puede ser abrir documentos, que en este caso entraría en el escolar, ya sean abrir presentaciones de PowerPoint, quizá Excel, para, digamos, usuarios un poquito más avanzados como puede ser el universitario, podrían ser cumplir tareas de programación o alguno que otro diseño. En el ámbito empresarial, este específicamente como lo dice, directamente se atribuye a las computadoras que son utilizadas en el campo laboral. Puede ser en una oficina, en un negocio. Ahora, en el campo del alto desempeño, que es principalmente el enfoque de, bueno, uno de los enfoques principales de este video, nos referimos al gaming y al diseño. Porque, ok, en el gaming, principalmente mercado dirigido a personas que quieran correr los juegos de última generación, y en el caso de diseño, personas que utilizan programas de CAD, ya sea de diseño 3D, como puede ser Maya, Blender o 3D Max, etcétera. Porque estos están aparte. Muy bien. Lo que pasa con estos campos es que las computadoras, los ordenadores que se usan aquí tienden a tener mayor alce en el costo que se requiere para construir o comprar una de estas, precisamente porque se tiene que utilizar mayor tecnología y obviamente esta cuesta más dinero. En el caso del diseño se utilizan componentes especializados que son tarjetas de video especiales y requieren grandes labores de procesamiento. Ahora, a partir de decidir el uso que le vas a dar a tu computadora, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Una laptop, un desktop o una computadora de escritorio o un all-in-one o todo en uno? Las laptops. ¿Qué ventajas me dan las laptops? La portabilidad es una ventaja principal que tienen las laptops. Estas pudieran ubicarse muy bien para personas que tienen que hacer viajes o que tienen que cargar con la información a diversos lugares. O un campo en el cual podría aplicar esto puede ser el empresarial. También hay especializadas para gaming y para diseño. ¿Cuál es el problema de estas? Que el costo tiende a elevarse demasiado. Pero bueno, esto ya depende específicamente de cuestiones de presupuesto. Y ahora las All-in-One, que son las que los fabricantes como HP o Dell venden actualmente a un mercado de entrada principalmente doméstico o escolar. ¿Por qué? Porque al ser, digamos, toda la computadora, lo que eh, mal se conoce como CPU, viene integrado al monitor. Bueno, digamos que el rendimiento no es bastante bueno si lo que se requieren es hacer tareas pesadas. Digamos que estas all-in-one son principalmente dirigidas ya sea
ámbito doméstico, escolar. Ahora vamos a entrar en una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir un ordenador, el precio. ¿Por qué es tan importante el precio? Una vez eligiendo el campo en el cual vamos a utilizar nuestra computadora y eligiendo el tipo de ordenador que queremos, ya sea una laptop, una computadora de escritorio, una all-in-one, etcétera, el precio, ok, varía tanto en capacidades como en velocidad. Llamémosle velocidad. Si una computadora para diseño obviamente va a costar muchísimo más dinero que una computadora que solamente se ocuparía para, no sé, para abrir Word, para hacer tareas escolares. Incluso los alcances que puede tener son mucho mayores. Vamos a dividirla en fabricantes, ya sea como HP, Dell, Alienware, Asus, Sony, que son las que son más comúnmente conocidas como Vaio, etcétera. Hay un sinfín de marcas que se dedican a la fabricación de esas computadoras. Y ahora la otra vertiente de la que yo les quiero hablar, en el caso de ensamblar tu propia computadora. Ok, ¿en qué se diferencia esto? Es una gran pregunta. Porque regularmente las computadoras que te las vende un fabricante, de un ejemplo, a la que tú pudieras armar, el costo podría variar un poquito si tú con los mismos componentes que tiene tu computadora que compras en Dell, tú la armas por tu cuenta. Resulta mucho más barato armarla por tu cuenta, pero a muchas personas esto no les gusta porque tienen miedo de que vayan a estropear algún componente o simplemente por la falta de información. Además de que no es tan complicado, pero sí requiere bastante lectura el ensamblar una computadora. Entonces, ensamblar tu computadora, tu propia computadora, tiene sus ventajas. ¿Cuál? Que tú, digamos, no te limitas a lo que te ofrezca el fabricante, sino que tú ya sabes precisamente los componentes que vas a requerir y lo que vas a necesitar de acuerdo a tu presupuesto. En el caso de que quisieras ensamblar tu computadora, también tenemos dos grandes vertientes, que son los dos principales fabricantes. Ya sea que tú quieras ensamblar tu computadora basada en AMD o basada en Intel. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Muy bien, empecemos con los componentes. Ya sea que si tú bases tu computadora en AMD o la bases en Intel, los componentes que necesites a grandes rasgos van a ser los mismos. Vamos a necesitar un procesador, una motherboard o una tarjeta madre, una memoria RAM, gabinete, fuente de alimentación, discos duros o SSD, que son discos duros en estado sólido. Posteriormente les explicaré esto. Y en función de lo que necesites, puedes o no requerir una tarjeta de video. Suponiendo que tú quisieras basar tu computador en Intel, okay, Intel es un fabricante de procesadores. El procesador se podría decir que es el cerebro de la computadora, es el que realiza los cálculos, es el que procesa todas las tareas. El procesador, el correcto nombre sería CPU, por sus siglas en inglés de Unidad Central de Procesamiento, podría ser la pieza más importante a la hora de elegir una computadora. Ya sea que si tú quisieras basar tu computadora en Intel o en AMD, estos dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Intel ofrece los mejores procesadores, sin embargo, el precio resulta ser más elevado para todos sus componentes, ya sea de la serie Core i3, Core i5 y Core i7. ¿Qué harían estos? En los núcleos, un término muy utilizado comúnmente o recientemente en las computadoras, los núcleos. ¿Qué es esto de los núcleos? Supongamos que la computadora es un cerebro, que el CPU es un cerebro. Dentro de ese cerebro nosotros podríamos realizar divisiones, es decir, podríamos tener dos cerebros dentro del mismo cerebro. ¿Esto en qué nos favorecería? Muy bien. En caso de tener una tarea de procesamiento pesada, ambos núcleos se dividirían la carga de trabajo. Aquí aplica lo que dicen que 2 es mejor que 1. Un error que se tiene es sumar la velocidad que tiene cada núcleo. Por decir, si un procesador X tiene velocidad de 2.4 GHz, por poner un ejemplo, el vendedor o los vendedores lo que últimamente recurren es a decir que si tiene dos núcleos y tienes velocidad de 2.4 GHz, la velocidad total de rendimiento
pues se sumaría, pero esto es un error, la velocidad no se suma. Es como les explico, al momento de tener, por decir, alguna tarea pesada, los procesos se dividen entre los dos cerebros. Hay computadoras que tienen, bueno, las más comunes que tienen 2 núcleos, 4 núcleos, 6 o 8, aunque en procesadores Intel llegan a ser hasta 12, pero estos son núcleos virtualizados a partir de 6. Entonces, siguiendo la analogía, si yo tuviera 4 núcleos adentro del mismo cerebro, la misma tarea se dividiría entre los 4 núcleos. Es decir, en lugar de que trabajara uno, si es de dos, trabaja los dos. Si son cuatro, trabajan los cuatro. Esto en cuestiones de velocidad es cuando mayormente se nota. ¿Por qué? Porque los procesos se reducen bastante, aunque los núcleos no terminan por ser todo. En el caso de Intel, los procesadores tienen mejor rendimiento mononúcleo, es decir, en un solo núcleo, que los procesadores de AMD. ¿Por qué? Porque suponiendo que en un ciclo el procesador puede hacer mucho más operaciones, muchos más procesos en un ciclo que lo haría uno de AMD. Por eso es que estos procesadores de Intel tienden a ser más caros. Sin embargo, también son mucho mejores. Pero varía también en función del uso que uno le vaya a dar. Tenemos la serie Core i3 de Intel. Estos regularmente son de 2 núcleos y 4 hilos. Es decir, si el software te lo permite, los 2 núcleos los puedes virtualizar hasta 4 núcleos. Los Core i5 me parece que no todos son de 4 núcleos, pero son, en su mayoría creo que son 4 núcleos reales. Y en el caso de los Core i7, estos sí varían en función de si son 2, 4 o 6 núcleos. Los de 6 núcleos me parece que se pueden virtualizar hasta 12. Y en el caso de las series K de Core i5 y de Core i7, es decir, si al final de un modelo de un procesador viene la sigla K, significa que tiene multiplicador abierto. Para los gustosos del overclocking, estos procesadores son especialmente hechos para eso. En el caso de AMD, ¿qué ventajas me ofrece AMD respecto a Intel? Ok, los procesadores de AMD pueden ser más baratos o son más baratos que los procesadores de Intel. En cuestiones de rendimiento para un usuario normal, esto no se ve mucho. Es decir, no toma gran fuerza, no se alcanza a apreciar mucho. En usuarios, digamos, más elevados que requieran más poder de procesamiento, es cuando esto se va a notar más. En el caso de AMD, tenemos dos caminos. Uno podría ser sus famosos APU o unidades de procesamiento acelerado y la serie FX, los APU. ¿Qué tienen de especial estos procesadores? A grandes rasgos les puedo hablar de los APU como procesadores que tienen un chip de video integrado. Por llamarle así, tienen una pequeña tarjeta de video, que la nomenclatura no es correcta, pero para que ustedes me entiendan, tienen una pequeña tarjeta de video de gráficos discretos, que estos me van a dar buen rendimiento a la hora de realizar tareas gráficas que no requieran mucho poder de procesamiento gráfico. Lo correcto sería decir que estos tienen gráficos integrados. Dependiendo de la serie, el tipo de gráficos integrados va a ser mejor. En el caso de los procesadores FX de AMD, que son sus procesadores más potentes, estos no tienen poder de procesamiento gráfico integrado. Estos, sin en cambio, tienen un poder de procesamiento central mucho mayor. Es decir, estos procesadores tienden a ser de 4, de 6 o hasta de 8 núcleos. Núcleos reales, no virtualizados. Esto me ofrece un gran rendimiento y los precios son bastante más bajos que los de los procesadores de Intel. Respecto a las motherboards o tarjetas madre, digamos que la motherboard es una tarjeta donde van a ir conectados todos tus componentes. Por decirlo así, es la que va a distribuir todo. Es decir, todo va conectado ahí. Estas también vienen de diferentes fabricantes, de Asus, ASRock, Gigabyte, por poner algunos ejemplos. Hay muchos fabricantes de tarjetas madre. ¿Esto en qué se diferencian? Ya sea que tu computadora la quieras basar en AMD o Intel, va a variar el socket que necesites.
El socket es donde va puesto el procesador. Es decir, para AMD y para Intel no son iguales. Incluso en AMD tiene sus vertientes, ya sea para una APU o para un procesador FX. La memoria RAM. Ok, ¿qué tan importante es esta? Hay muchos mitos que corren por internet, o lo que la mayoría de la gente piensa, es que si yo tengo muchísima memoria RAM, voy a tener una mejor computadora. Sí y a la vez no. ¿De qué depende? Del uso que tú le vayas a dar. ¿Qué ventajas me ofrece tener mejor memoria RAM? Una mayor cantidad de procesos abiertos al mismo tiempo. Es decir, la memoria RAM, que significa memoria de acceso aleatorio, es la encargada de cargar todos los programas que están abiertos al mismo tiempo, todos los procesos que esté ejecutando el sistema operativo al mismo tiempo, se van a cargar en la memoria RAM. En caso de que yo tenga muchos programas abiertos, aquí va a influir la capacidad de memoria que tenga. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de la memoria RAM es el bus que va a manejar tu memoria RAM. Esto que es a la velocidad a la que va a funcionar. Hay buses de 1333, que son los más comunes, de 1600, de 1866 y 2133. Estos últimos son principalmente utilizados para el sector gamer. ¿Por qué? Porque se requiere una mayor velocidad de respuesta. Es decir, entre más alto sea el bus, mucho mejor va a ser. Sin embargo, el bus que pueda manejar tu computadora va a depender va a depender directamente de si lo soporta o no lo soporta la tarjeta madre. En el caso de los APU de AMD es muy recomendable poner memorias de buses altos. ¿Por qué? Porque los gráficos integrados se benefician directamente de la memoria RAM. Entonces, a mayor velocidad del bus, mayor va a ser la respuesta por parte de los gráficos integrados. En este caso de las memorias RAM hay fabricantes como Kingston, Adata, Corsair, por poner algunos ejemplos. Las capacidades de las memorias que se manejan actualmente en el mercado, las más comunes son las DDR3. De estas hay capacidades de 1 GB hasta 8 GB. Hay muchas ventajas en tener dos memorias del mismo tipo conectadas en una misma computadora. ¿Por qué? Porque digamos que entra en algo que se conoce como dual channel. El dual channel, ¿en qué me favorece? Por poner algún ejemplo, digamos que ambas memorias se entienden mejor y trabajan mejor conjuntamente, lo cual se traduce a más velocidad. En el mismo caso de los APU, estos también se ven beneficiados por estos aspectos. Gabinetes y fuentes de poder. Muy bien, esto es muy importante. El gabinete, por decirlo así, es la carcasa de la computadora. Estos tienen impacto directamente en lo que hay adentro, sí y no. Porque hay de muchos tipos, obviamente también varían en precios. Estos cuentan con ventiladores con tecnología de disipación de calor, que es la que se concentra adentro de todos los componentes. Para computadoras que requieran alto rendimiento, estas se ven directamente afectadas por el tipo o la tecnología de disipación que puedan contener estos, estos gabinetes, aunque también dependen de otros factores. Incluso el tamaño para computadoras de mayor rendimiento se requiere mayor espacio. Para empezar, por la fluidez que pueda tener el aire al momento de disipar el calor. Y otra porque el tamaño de los componentes que utilizan estas computadoras de alto rendimiento tiende a ser bastante más grande que el de una computadora normal. Ahora, hay gabinetes que tienen integradas fuentes de poder, pero estas fuentes de poder son genéricas. Es decir, la potencia que se maneja no está certificada, por tanto para computadoras de mayor rendimiento esto puede ser peligroso porque incluso se te podría quemar un componente en caso de que le exijas mucho a la computadora. Para estas específicamente se pueden usar fuentes de poder especializadas de las cuales manejan watts reales, ya sea de 450, de 500, de 600, de 625 hasta de 1000 watts. Incluso hay mayores, pero ¿en qué va a depender el poder que yo requiera en mi fuente de poder? De los componentes que estés utilizando. Cada componente en su empaque viene, o incluso la fábrica en la página del fabricante,
vienen especificaciones respecto a cuál es el poder que requiere. Una forma muy, digamos, muy cómoda de calcular este poder necesario. Hay páginas en internet especializadas o que te dan herramientas para poder calcularlo. Tú lo único que vas a hacer va a ser poner tus componentes en una lista y automáticamente te va a sugerir los watts que requieras. No la marca, pero sí el poder real que tú requieres. Ahora, la tarjeta de video. Este es un tema muy importante, porque específicamente para los usuarios que requieran gran rendimiento en sus computadoras, y con esto me refiero al sector gamer y al de diseño, hay series especializadas para cada uno. Por parte de Nvidia tenemos la serie GeForce para el sector gamer y la serie Quadro para el sector de diseño. Por parte de AMD, antes conocida como ATI, tenemos la serie Radeon para el sector gamer y la serie File Pro para el sector de diseño. ¿Cómo elijo mi tarjeta de video? Ok, esto da tema de hablar para un video aparte, pero a grandes rasgos vamos a dar los puntos más importantes. Importa la capacidad que tenga, es decir, 1 giga, 2 gigas, sí y no. Porque en el caso del sector gamer, depende de las resoluciones a las que tú quieras jugar, es decir, ya sea 720 a 1080 o las resoluciones que se manejan actualmente, que son 4K, etcétera. Entonces, ¿cuáles son de los temas más importantes al momento de elegir una tarjeta de video? Muy bien. Principalmente el precio, lo que estés dispuesto a gastar. Todo se basa en tu presupuesto, porque depende de qué tan exigente sea al momento de correr un juego. Si tú quieres jugar con todos los valores en ultra a 1080p, requieres una buena tarjeta de video. Ahora, ¿necesitas la más cara? No. Veamos, vamos a buscar una comparativa. En este caso vamos a buscar en Mercado Libre como referencia a los precios. Como ven, aquí los precios varían bastante. Porque, bien, principalmente porque no todas las tarjetas van dirigidas al mismo sector. Las que son más caras obviamente van dirigidas al sector gamer. ¿Por qué? Bueno, estas tienden a tener una interfaz de memoria mayor. ¿A qué se refiere esto? Es decir, la información que pueda ser pasada al mismo tiempo. Es decir, a la velocidad a la que va a trabajar y de cuántos bits sea. ¿A qué nos referimos con todo esto? Bien, supongamos que tenemos una carretera por la cual va a transitar toda nuestra información. No tiene que ser precisamente así, pero para que puedan entenderlo de mejor forma. Por esa carretera o autopista transitan carros a cierta velocidad. Dependiendo de la velocidad a la que circulen esos datos, va a ser el mismo tiempo va a ser el que va a determinar cuánto tiempo se va a tardar en transcurrir una información hacia otro punto. Ahora, ¿en qué más influye? En el ancho de la carretera. Es decir, depende de si tenemos 2, 4, 6, 8 carriles. No es lo mismo que si tuviéramos 8, así tuviéramos 16, así tuviéramos 32, 64, etc. Pero aquí la información que se transfiere no lo es todo. También depende de cuántos núcleos tenga, de cuántos polígonos pueda procesar por segundo. Pero vamos, estos son temas que podríamos dejar para un video aparte. Si les parece, con gusto podría hacerlo siendo un poquito más detallado con esto. Esto solamente es una pequeña guía de cómo deben constituir su ordenador o de qué aspectos tomar en cuenta. Ahora, el disco duro o el disco duro en estado sólido. Últimamente en computadoras de alto desempeño se maneja lo que vienen siendo los SSD o discos duros en estado sólido, que se podría decir que son discos duros a una velocidad mayor, o sea, pero bastante muy mayor. ¿Esto en qué me beneficia? Al momento de transferir información, estos dan velocidades de transferencia mucho mayor.
Estos vienen recomendados para instalar el sistema operativo principal. ¿Por qué? Porque al transferir la información y al ser esto de una velocidad mucho mayor, los procesos de carga tienden a ser mucho menores. Y esto por tanto me da una velocidad en sistema mucho mayor. Es decir, en estos casos se puede instalar el sistema operativo en un disco duro en estado sólido y dejar un disco duro aparte para almacenamiento de datos. ¿Por qué? Porque estos discos duros en estado sólido son mucho más caros que los discos duros normales. Ya aquí depende en función de cuánta información nosotros queramos almacenar. Ahora, el sistema operativo. Uno, otro de los temas de mayor importancia es qué sistema operativo elegir. Ya puede ser un Windows tal como Windows XP. Bueno, esto ya no es aconsejable porque ya no tiene soporte. Windows Vista, Windows 7, 8 o 8.1. En el caso de Linux también tenemos muchísimas más opciones de elección, tales como Debian, Fedora, Linux Mint, Ubuntu, por decir de los más conocidos. Ahora, ¿qué aspectos tomar en cuenta a la hora de elegir uno? El uso sigue siendo principal factor aquí. ¿Por qué? Muy bien, para Linux hay bastantes más alternativas de uso libre, es decir, que no cuestan dinero. Pero para Windows también existen estas alternativas. Aquí ya varía un poquito más en función de gusto. En este caso no voy a dar recomendación alguna. Este tema también da para hablar más en otro video. Pero en el caso de Windows tiene ventajas el soporte en software de paga, tales como son programas de diseño, como pueden ser Photoshop, AutoCAD, programas de CAD, etc. Y también en videojuegos. Es decir, los juegos más comunes que se desarrollan en plataformas de PC son hechos para Windows. Raramente existen ports para Linux o incluso para Mac. Linux también tiene sus opciones para ámbitos empresariales y también tiene diversas opciones de pago que son bastante buenas. Ahora aquí la pregunta obligada. ¿Es recomendable comprar una Mac? Aquí entra un ámbito muy importante que es el presupuesto. Es decir, si tú tienes 60,000 pesos para gastar en una Mac Pro, ¿qué te lo impide? Es una excelente computadora. Obviamente el uso que le des va a depender mucho. Ahora bien es dicho que estos sistemas son orientados al diseño, lo cual es cierto ya que el soporte que se ofrece para estos en los sistemas operativos de Mac bien podría ser de muy buena calidad. En conclusión, el uso y el precio son factores que aquí afectan directamente. ¿Por qué? Porque no vas a comprar una computadora doméstica para uso doméstico que te cueste 20,000 pesos. O no vas a querer correr grandes juegos o programas de diseño en una computadora que no tenga tarjeta de video dedicada. Como recomendaciones especiales, yo podría sugerirles el campo de AMD para los usuarios que no exijan gran rendimiento. Aunque claro está que AMD también ofrece sus opciones para usuarios que requieran alto desempeño. En el caso de usuarios más básicos que quieran jugar de una forma no tan exigida, podrían ser los procesadores acelerados de AMD, los APU, aunque vamos, con esos no esperen jugar a 1080 a 60 frames por segundo. Es decir, recibirán un rendimiento aceptable por un precio bastante más económico. Ahora que si tienes gran presupuesto, lo recomendable es ir por Intel. Personalmente yo prefiero las tarjetas de video AMD en el sector gaming. Pero vamos, esto lleva más en gusto y en relación costo-beneficio. Para usuarios domésticos o en ámbitos estudiantiles, también les recomiendo las opciones AMD, sus procesadores acelerados. Sin duda tendrán un gran rendimiento por un precio más que aceptable. Bueno, sin más, espero que este video les haya servido de algo. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, déjenla en la parte de abajo. Compartan el video con sus conocidos. O si quieren que haga alguna otra guía explicándoles sobre algún componente más a detalle, por favor déjenmelo en los comentarios, yo los estaré revisando.
Y bueno, suscríbanse, nos vemos.